Hola, ¿qué tal amigos de Editorial Puskas? Bienvenidos a esta su sección favorita de Mexicanos en Europa, donde desarrollamos la actividad de nuestros compatriotas en el viejo continente. Les habla con el gusto de siempre Douglas Sierra y me acompaña también, como ya es costumbre, el señor Oscariño Mendoza. Oscarito, informe, como guste llamarle, ¿cómo está mi cubano favorito? Todo bien, Doug. Pues la verdad emocionado por este ejercicio que llevábamos tiempo planeando y que además va a ser interesante porque aunque no tenemos tantos mexicanos, que ya cuando vean la lista se darán cuenta de que son pocas fotos las que aparecen ahí, pero pues aún así está divertido y esperemos que también la pasen bien. Sí, será un gran ejercicio, pero antes de eso, como ya lo saben, hemos incorporado al señor Luis Diego Rodríguez a nuestra sección, quien nos comentará cómo fue la historia de los mexicanos que han ganado un título en esta temporada en el continente europeo. Entonces, primero, vayamos a eso. No fue una temporada sencilla para los mexicanos en Europa. De hecho, solo un mexicano logró consagrarse como campeón en el viejo continente. Con 1538 minutos y 6 goles durante toda la temporada, Ivinio Lozano no sumó su temporada más productiva, sin embargo, se llevó el título de Eredivisie. Y resaltar a jugadores como Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, quienes fueron subcampeones de Bélgica. Y Luis Chávez en Rusia con el Dinamo de Moscú, que se quedó a nada de levantar el trofeo. Lo que siembras cosechas, y es así como culminó la temporada de mexicanos en Europa, donde hubo más descensos como el de la Almería con César Montes o el de la Salernitana con Guillermo Ochoa. Más títulos que descensos, pero déjenos saber en los comentarios qué opinan de la temporada de mexicanos en Europa. Yo soy Luis Diego Rodríguez y regreso con ustedes, Oscar y Douglas. Muchas gracias al señor Luis Diego Rodríguez, siempre con una información tan acertada. Y pues sin más, pasemos a presentar el famoso Tier List para jerarquizar la campaña de nuestros compatriotas en el viejo continente. Entonces, por favor, le solicitamos al señor productor que nos ayude con lo de la pantalla. Al señor Adrián. Al señor Adrián. Así le llamamos acá en el argot de Editorial Puskas. Y pues bueno, ya lo pueden apreciar. Aquí la lista no es muy larga, desafortunadamente ya lo comentábamos un poco fuera de cámaras, que es lamentable que haya disminuido tanto pues la cantidad de mexicanos en Europa que tenemos hoy en día, pero haremos todo lo posible por calificar sus campañas, más allá de que sean muchos o pocos. ¿Tú cómo lo ves, Oscariño? Pues lo decías, la verdad es que son pocos, son 13, de hecho, los que tenemos en esta lista. Hay algunos que no incluimos, como Diego Pineda, por ejemplo, que está en el Dondi, pero no tuvo mucha participación. Al final, los que están aquí son los más mediáticos, los que realmente tienen pues ciertos focos encima y ya los estaremos evaluando, pero de entrada les decimos que el próximo año es probable que esta lista sea aún más corta. O que entren en sustitución algunos, ¿no? Eso es lo que yo Ojalá, esperaría, ojalá. pero con la renovación de algunos futbolistas jóvenes o que vayan a cambiar de equipo, puede interrumpir los planes de esto. Entonces, si te parece, iremos primero con uno de hasta adelante y luego Ujú. con uno de atrás. Así que Venga. el señor Crispín nos ha ayudado poniendo a Edson Álvarez hasta adelante. Mira, es Mm. el platillo fuerte. Si yo tuviera que ponerlo en alguna categoría, estaría dudando un poco entre listo para dar un salto, y lo cual es difícil porque apenas es su primera campaña Sí. en el West Ham United, pero también puede ser el mejor. La verdad es que en cuanto a constancia, encaje del perfil en el cuadro de David Moyes, ha estado perfecto. De hecho, creo que ha caído de pie y por eso habría muchos argumentos para colocarlo como el mejor. Si es que es eso, en listo para dar a un salto, yo no lo pondría por lo mismo que decías, acaba de llegar al West Ham, su encaje ha sido muy bueno, ahora veremos con Lopetegui si tiene la misma importancia, pero si ponemos en la balanza que juega en la Premier League, que es la mejor liga del mundo, que fue titular indiscutible prácticamente, salvo algunos partidos ya sobre el final, yo lo pondría como el mejor, sinceramente, por el nivel al que está compitiendo y porque fue titular y encima jugó competición europea. Entonces, yo creo que Edson puede ser el mejor, Du. Y probablemente habría que confirmarlo,
pero fue el mediocampista que más minutos tuvo en la campaña, por encima de Thomas Soucek, por encima de James Ward-Prowse, por encima de Calvin Podría ser. Phillips. Podría ser porque en realidad, eh, pasadas algunas jornadas, fue inamovible para David Moyes en su 11 titular. Entonces, ¿dónde lo colocamos? ¿En el mejor o en listo para dar el salto? Yo lo Pues pondría en el mejor. yo también. Ahí vamos a coincidir. Ok. Tenemos al Milagro mejor que ya. no, De milagro entrada que no ya. tenemos problemas al tomar esta decisión. No, pero empezamos fuerte, ¿eh? O sea, ya 4 minutos de video y ya tenemos al mejor. Sí, pero lo que no sabes es que el resto quizá no pueda presumir lo mismo, ¿no? Sí, Pero tal bueno, vez un par por ahí podrían pelear, pero sí, de acuerdo. sí, pero no tenemos tantos. Ahora Ujú. pasemos con Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, que Uy, es el otro compatriota que tenemos en la mejor liga del mundo y diría que tuvo una campaña de altibajos. En un sí. principio se le criticó un poco a Marco Silva porque le estaba respaldando muchísimo el lugar al de Tepeji del Río cuando no estaba marcando muchos goles. De hecho, demoró algunos meses en quitar esa dinámica de la sequía y finalmente en diciembre logró meter algunos goles. De hecho, no estaba jugando mal desde mi punto de vista con los Cottagers, De pero acuerdo. al final no, su relación con el gol definitivamente después de esa lesión de cráneo que tuvo se vio deteriorada. Entonces, podría ir la calificación en función de las expectativas que tengamos. Yo creo que ha sido una temporada regular, que también podría entrar un poco en buena temporada, Sí. porque si consideramos la última campaña que tuvo Raúl Jiménez en los Wolves, creo que se le ha respetado bastante más el lugar con el Fulham. No sé cómo lo veas tú. No, sí, creo que está muy entre buena temporada y regular, porque con Raúl creo que hay que ser mesurados, porque no es un delantero que te vaya a aportar ahora mismo muchísimos goles en esta etapa de su carrera, pero sí puede aportarte mucho en cuanto en la parte asociativa, por ejemplo, que lo hizo bastante con el Fulham. Para mí incluso tuvo un par de compromisos, diciembre, si no mal recuerdo, cuando marca un hat-trick, que sus cifras crecieron bastantes, pero luego, claro, Es el tema de la doblete, ¿no? lesión. El que marca contra el Nottingham Forest, ¿no? Es doblete, ¿no? Doblete hat-trick, sí, no recuerdo bien, pero el punto es que hubo un tramo de temporada donde sus cifras crecieron bastante. Jugó incluso semifinal de Copa de la Liga contra el Liverpool. Para mí la temporada de Raúl, si le quitamos las lesiones, fíjate, yo la pondría en buena, ¿eh? O sea, tampoco creo que sea para ser algo demasiado bueno, pero vamos, en buena creo que sí entra. Es que en realidad, digamos que el bache más profundo que atravesó Raúl Jiménez fue cuando se lesionó y Rodrigo Muniz tuvo un mes de Sí, marzo claro, claro. espectacular donde fue elegido como jugador del mes. En algún punto también fue el delantero que más goles tenía en el año, en el Ujú. 2024. Entonces, ni cómo refutarle a Marco Silva a que le quitara el puesto al brasileño. Entonces, Sí, claro. te compro esta. Yo creo que lo pondría en una buena temporada. Sí, Sin embargo, creo que por el cierre mismo que tuvo, bueno, anotó doblete también contra el Luton en la última jornada, hay que mencionarlo sí, sí, también. sí. Y pues bueno, ahí, a pesar de eso, creo que está un poco en esa línea de regresar, de ver si va a continuar en el Fulham, pero dentro de todo coincidimos que ha sido un cierre no tan caótico del mexicano, entonces hay que colocarlo de momento en Buena buena temporada. temporada. De Muy bien. acuerdo. Entonces ahora pasemos con Johan Vázquez. Quítate el Eh, sombrero cuando hables de Johan. Uf, vaya jugador. ¿Será porque viene de No, no, cierto no. equipo con garras del fútbol mexicano? Sí, claro, de cimarrones, ¿no? ¿Será? Sí, orgullosamente sonorense el Sí, señor Johan Vázquez. Yo creo que la temporada del sonorense ha sido destacada. Incluso buenísimo. diría que sí podría estar listo para dar un salto porque él llega en 2021 al fútbol europeo, al país de la bota, llega con el Genoa. Su primera campaña sí fue mucho de adaptación, luego desciende el Genoa, tiene un segundo curso en la Serie A con el Cremonese, cedido por el Genoa, y creo que esa campaña no fue muy buena, sinceramente. No fue buena a nivel colectivo,
pero también a nivel individual yo creo que Johan no estaba nada bien y se le criticó mucho en su momento a Gerardo Martino que no le diera la titularidad, pero desde mi punto de vista en Italia tampoco estaba haciendo las cosas bien. Y este tercer curso diría que ya fue el equilibrio completo. ¿Tú qué opinas? No, brutal. Para mí la temporada de Johan es brutal, de una regularidad tremenda, de principio a fin. Y lo más importante, ha sido titular también indiscutible en un equipo que en Serie A, el Genoa, pese a no tener expectativas muy altas, quedó a mitad de tabla compitiendo muy bien contra equipos grandes. Por ejemplo, bueno, sin más, cerró la temporada ganándole al Bologna de Thiago Motta, le Sí. compitió bien al Inter, al Milan, por ejemplo. Para mí, y Johan en todos esos partidos fue titular. Incluso perdió a mitad de curso a Dragusin, que era uno de sus compañeros en la Sí. línea de tres. Y pese a todo, Johan muy importante, siempre con y sin balón. Para mí, Johan, si me dices que está listo para dar un salto, sin referirnos a un equipo de la absoluta élite, yo te lo compro. No te diría que Johan está para jugar en uno de los principales equipos del mundo, tampoco quiero llegar a eso, pero sí en un equipo Fiorentina, por ejemplo, en un, ¿qué te gusta? En un, ¿qué será? Roma, por Napoli, ejemplo. Roma, Sí, quizá sí, Roma, Nápoles, sí, algo así. eh, de un segundo o tercer escalón en Italia, ¿no? Se De podría acuerdo, decir. Yo sí. también creo que debería dar el salto y de hecho en algún programa lo llegamos a comentar que a mí me gustaría que se quedara en Italia porque ya es una liga que conoce bien, ya se adaptó a la dinámica del juego en ese país y pues también creo que sí cambia el contexto en función del país donde esté disputando eh, su, su, su participación. Entonces, a mí me gustaría que se quedara en Italia, pero coincidimos que creemos que está listo para dar un salto. Ahora, él se puede Sí. quedar en el Genoa y puede mantenerse a buen nivel y marcharse a otro equipo también implicaría pues acostumbrarse a un nuevo equipo, a quizá un estilo de juego diferente, a Sí, conocer sí. a nuevos compañeros y tendría que competir otra vez. Alberto Gilardino me queda claro que ya le tiene muchísima confianza, pero es algo que no podría presumir con otros entrenadores. Entonces, ahí llevamos uno y uno. Sí, Dentro de ¿eh? todo no nos está yendo tan mal y llegó el momento de calificar al hombre recién casado, al hombre más guapo de México, le dicen por ahí, al buen Santi Jiménez, que tuvo una temporada igual de altibajos en la Eredivisie, pero en realidad si uno revisa sus números, siguen siendo Sí. brutales, ¿no? Sí, de hecho, hasta hace poco revisaba el dato. En sus primeros 10 partidos de la temporada marcó 15 goles. Es una locura cómo empezó el curso Santi Jiménez. Luego, a principios de año, le costó bastante encontrarse con el gol. Incluso llegó un tramo donde no era titular. También tuvo lesiones de por medio. Pero para mí la temporada de Santi Jiménez es para que esté listo para dar un salto. Ya creo que estos 2 años en el Feyenoord fueron buenísimos, ganó un título incluso en cada temporada, titular con Arne Slot, que también ya se va del club. Para mí Santi, aunque es un delantero todavía perfectible desde mi punto de vista, está listo para otro reto. Sí, tienen que ampliar los recursos de su repertorio. Yo coincido en ese sentido, pero la realidad es que Santi se ha devorado a la liga neerlandesa. A ver, Sí, tampoco sí. hay que decir que le queda chica o que de plano está listo para un grande, así como lo dijimos con Johan Vázquez, pero creo que sí ha mostrado que tiene los argumentos necesarios para competir en un siguiente nivel y sabemos que el Eredivisie muchas veces funge como una especie de trampolín para los Ujú, mexicanos, ¿no? Ya sucedió con claro. Héctor Moreno, con Andrés Guardado, con Carlos Salcido, bueno, tenemos una infinidad de casos, bueno, incluso está Irving Lozano que aparece por aquí, pero sí, yo también creo que está listo para dar un salto. Desafortunadamente, por la cuestión de las lesiones, sobre todo su segunda mitad de la temporada fue menos productiva en cuanto a números y también estuvo en un peor nivel físico, porque de hecho no cierra la campaña igual por los mismos problemas y
ya ni pudo competir por ese campeonato de goleo que estaba disputándose con Vangelis Pavlidis y con Luke de Jong del PSV Eindhoven. Sí me hubiera gustado y creo que Santi tenía la capacidad para llevarse ese trofeo, pero bueno, también hay que decir que ha ganado la Copa Neerlandesa, e incluso en cuanto a las vitrinas no le ha ido para nada mal, entonces lo pondremos en listo para dar un salto. Obviamente la gente tiene ese panel abierto de los comentarios para opinar y para decirnos dónde les parece que encajaría mejor cada uno de estos futbolistas en estas categorías. Llegó el momento de calificar a Luis Chávez. A ver, Luis, creo que era complicado seguirle por la misma naturaleza de la liga a la que decidió irse, pero el hecho de que haya dado ese salto de fe, más que un salto de calidad, así es como lo calificaría yo, ya me parece brutal y estuvo muy cerca de ser campeón. De hecho, se quedó una victoria, al final pierden y es un torneo que diría que tuvo mucha irregularidad de varios equipos rusos, que tenía un margen de 13 puntos entre el primer lugar y el noveno, pero aún así Luis Chávez se asentó muy rápido, fue titular, compartió vestuario con futbolistas de buen nivel, también a nivel internacional, entonces diría que su temporada ha sido buena, así es como yo la calificaría. Yo también, de las categorías que hay, Luis Chávez no me parece el mejor. Listo para dar un salto, yo no lo pondría, sobre todo por la edad, porque es su primer curso en Europa, porque jugó en una liga que también, competitivamente hablando, no es tan alta como la Serie A, como la Premier, incluso como la Eredivisie. Entonces, para mí es buena temporada porque llegó, se hizo también con la titularidad en el Dinamo de Moscú, y de hecho, hasta hace poco revisaba también, los amigos de Statistics tienen un modelo donde miden el impacto de cada jugador en comparación con otros futbolistas de sus posiciones. Y Luis Chávez era el centrocampista con más impacto de toda la liga rusa en términos ofensivos y defensivos. Entonces, eso nos dice mucho de su importancia en el Dinamo de Moscú y sobre todo porque pudimos ver esa zurda con ese golpeo maravilloso muchas veces, nos regaló algunos goles, asistencias también. Para mí su temporada es buena e incluso yo te diría que si hiciéramos un top 4 podría entrar Luis Chávez. Pero para mí buena, sin duda. Sí podría entrar en un top 4 y ahora pasaremos con los futbolistas que quizá no les ha ido tan bien. Pero sí, tiene muchísimo valor lo que hizo Luis Chávez, además de caer de pie también en Rusia, que es un contexto muy difícil, que es un país que sufrió de las sanciones de la UEFA y que no pueden participar en los torneos continentales. Bueno, realmente fue, insisto, un salto de fe y sabía Luis Chávez que probablemente arriesgaría mucho al irse al Dinamo de Moscú, pero se ha quedado cerca. Ahora, a mí me gustaría que no perpetúe en exceso su permanencia en el fútbol ruso, porque creo que justamente no tendría esa plataforma quizá para que dé un salto mayor su carrera y que creo que su calidad sí es capaz de dar. Entonces, lo dejaríamos en una buena temporada, ¿te parece? 100% buena y te digo, para mí top 4, incluso top 5 seguro, Luis Chávez. Sí, top 5. Ahora, habría que pensar en el nivel que tienen las distintas ligas, pero sin duda es muy meritorio lo que ha hecho Luis Gerardo Chávez. Ahora pasemos con César Montes. Nombre complicado, el cachorro. Es difícil calificarlo, ¿no, Oscar? Es difícil. La temporada de Montes a mí no me pareció buena, en lo absoluto. No, a mí también, tampoco. en un contexto muy desfavorable, hay que decirlo, en el Almería que descendió. A ver, de las que hay aquí, tiene que ser una de las dos últimas. Sin duda, lo de César Montes. Lo de no tarda en regresar, no lo veo. Él mismo dijo que se va a quedar en segunda división, pero pues, regular. Tendría que ser regular, yo creo. Incluso podríamos abrir una que diga mala temporada. Sería la categoría César Montes. Y yo lo pondría, para mí, regular lo de Montes. Es que es complicado calificarla justamente por lo que comentas de que tuvo un contexto
muy desfavorable, pasaron Sí. varios entrenadores en el banquillo del Almería, pasó Vicente Moreno, Pepe Mel, Gaisca Ujú. Garitano, nunca tuvo estabilidad tampoco en el vestuario, se podría decir, en el mismo discurso del equipo indálico. Entonces es complicado, pero incluso en las que son sus mejores virtudes, que es el juego por aire, la defensa en bloque, la defensa de área, creo que Sí, Montes se ha visto muy flojo e incluso cometió varios errores. A ver, no me quiero sí, ir sí, sí. con lo más fatalista, pero si a día de hoy me dijeras, a ver, Montes tiene ofertas del fútbol europeo para permanecer en un máximo circuito, no lo veo. O sea, probablemente su único camino para permanecer allá es quedándose en el Almería, porque fuera de Sí, eso creo que exacto. no ha hecho los suficientes méritos para quedarse allá. Entonces yo lo pondría como no tarda en regresar. Bueno, pues es que sí, lo que dices, al final no creo que haya un equipo de primera división que, visto su nivel, quiera ofrecerle algo. La verdad, lo veo muy complicado y más después de que yo he visto varios onces de excepción que se hacen en España y en varios está César Montes, porque también hay que contextualizar que es el fichaje más caro en la historia de la Almería, después de que Sí, de acuerdo. tuvo un semestre bueno en el Español, se confió en él y llegó y su temporada, la verdad, no ha sido nada buena. Y lo que decías, en sus principales virtudes también flaqueó, e incluso en los trazos largos, en esa salida que tanto le vemos incluso en selección, pues tampoco estuvo tan fino. Entonces, bueno, regular, es lo que te decía, regular no me parece regular, me parece mala su temporada, y lo más cercano a una mala temporada que tenemos aquí es no tarda en regresar. Entonces, puede entrar ahí el cachorro. Lo vamos a dejar aquí en medio. Lástima que no se puede, pero ok, lo podemos poner en regular de momento y al final Bueno, podemos reevaluar a ver si puede encajar y no tarda en regresar, pero realmente en cualquiera de las dos sí, sí, sí. no tendría ninguna objeción. Ahora pasemos con Jorge Sánchez, que Otro, fácilmente también otro puede temita, entrar en ¿no? cualquiera Sí, de estas dos categorías, pero ahí sí me inclinaría un poco más por no tarde en regresar. yo Y también. de hecho está casi confirmado que va a venir Exacto. a la máquina cementera del Cruz Azul. Ha durado 2 temporadas en el continente europeo y en particular en el Dodragao diría que nunca tuvo esa capacidad de convencimiento con el cuerpo técnico, con Sergio Ujú. Conceição. También las veces que pudo entrar, que pudo brillar, también tuvo equivocaciones importantes. Sí, Recuerdo un partido en la fase de grupos de la UEFA Champions League donde pues él tenía una vitrina importante para poder mostrarse a un nivel de exigencia bueno. También en su momento sucedió con el Ajax cuando enfrentó al Napoli y sí, se veía superado en muchos de los retos que tuvo contra el PSV Eindhoven cuando ganaron, eh, si no me equivoco, fue la Copa Neerlandesa hace sí. un par de años. Y realmente Jorge Sánchez en cuanto a calidad me daba la sensación de que iba corto, de que no tenía esa capacidad de cubrir las exigencias que tuvo en ambos equipos, ni con el Porto, ni con el Ajax, que hay que decir que tampoco son las mejores ligas europeas, Oscar. No, en cuanto a ligas no son las mejores, pero sí son dos equipos muy exigentes, el Ajax y el Porto, dos campeones de Europa, y Jorge Sánchez no tiene el nivel para jugar en esos equipos desde mi punto de vista. Y también con el Porto hay que decirlo, tampoco es que hayamos podido verlo mucho, y sobre todo por este tema de la famosa cláusula, que si llegaba Sí, una cierta cantidad de partidos y de minutos tenían que comprarlo, y Sergio Conceição, evidentemente, no quería quedárselo, incluso ya no va a ser el técnico del Porto, pero no lo quería para su Porto. Hubo un par de compromisos donde recuerdo que dio asistencias en partidos consecutivos, pero al final son situaciones muy puntuales, jugadas un poco aisladas. Jugó la vuelta de Champions contra el Arsenal en el Emirates también, estuvo correcto ese partido, pero lo cierto es que las cualidades de Jorge Sánchez, como ya lo decías, no son las de un lateral de equipo de este corte. Jorge Sánchez creo que debió
más bien ir a un equipo de menor renombre, como por ejemplo, no lo sé, una liga belga como Luis Arteaga, por ejemplo, me hubiera parecido más adecuado para él, pero ahora mismo Jorge Sánchez está en no tarda en regresar y más por la información que tanto circula de que ya va a llegar a Cruz Azul, entonces, pues no hay más, Doug. Jorge Sánchez tiene que estar en no tarda en regresar, yo creo. Sí, aquí hay unanimidad total, pues vamos a poner a Jorge Sánchez en el sótano y pues Sí, bueno, ¿qué más decir? O sea, es lamentable que algunos mexicanos en Europa no tengan la habilidad para sobresalir, pero hay que ser lo suficientemente objetivos y creemos sí, sí. ambos que Jorge Sánchez se ha quedado corto en calidad. Y yo siempre he creído que Sánchez es más un lateral que, a diferencia de muchos, destaca más por sus cualidades defensivas que De acuerdo, ofensivas. sí, Y sí, tanto Porto totalmente. como Ajax le exigían mucha profundidad, llegar a línea de fondo, y ahí Jorge no destacaba necesariamente, pero también en escenarios de alta tensión es propenso a equivocarse y también Sí. defensivamente le pasó factura. Pero bueno, ha llegado el momento también de calificar la actuación de Guillermo Ochoa. Uh, También Todo difícil. difícil. Yo creo que yo lo pondré no tarda en regresar. Yo igual, de hecho, su temporada también lo hemos platicado muchas veces, no fue de un nivel atajador espectacular como en otras ocasiones. De hecho, hubo partidos, no recuerdo cuál fue, donde en todos los goles él tuvo un porcentaje de responsabilidad. La verdad que Guillermo Ochoa, con esa Salernitana que también descendió, pues no fue tampoco un protagonista. Perdió la titularidad también en algunos partidos con Benoit Costil y también se anunció que ya no iba a continuar en la Salernitana. Entonces, si sumamos eso a que también sus cualidades de atajador no se vieron en esta campaña, lo mismo, tiene que estar en no tarda en regresar. Sí, es que se juntan muchos factores, ¿no? Es un contexto desfavorable de un equipo Totalmente. con un modelo de juego que no es capaz de responder a las circunstancias de partido que se le presentan, porque cuando él llega el año pasado, fue parte importantísima para que la Salernitana consiguiera la permanencia, y en este caso se esperaba que Ochoa rindiera a ese nivel atajador que le conocemos, que sabemos que es un guardameta muy bueno bajo palos, y si la Salernitana muchas veces defendía en bloque bajo o muy replegado, pues entonces Ochoa tenía el contexto más favorable para poder brillar, pero ahora la Salernitana muchas veces empezaba perdiendo los partidos, entonces Sí, esto a su vez demandaba que la Salernitana llevara un poco más de posesión, que tuviera más iniciativa, que adelantara las líneas, y cuando defendía a campo abierto era terrible la Salernitana, era fatal, pero además el manejo de área siempre ha sido una de las principales deficiencias de Guillermo Ochoa. Y en ese partido donde comentas que pierde, creo que por 4 goles la Salernitana, o encaja 4 goles, que creo que fue ese partido por el que justamente Ochoa dejó de ser titular. sí, Y en esos goles, si uno los revisa, hay un par donde Ochoa titubea en la salida, que hay una mala toma de decisiones, y el problema no es como tal que no es per se la mala toma de decisiones, sino que esto se convierta en un ejercicio recurrente, ¿no? Y sí, Ochoa sí. ya se estaba viendo deteriorado en cuanto a rendimiento, entonces lo pondremos en no tarda en regresar, que seguramente él va a buscar permanecer en el fútbol europeo, y aludiendo también a lo que se han comentado en los reportes, es que Ochoa va a hacer todo lo posible también por quedarse en el viejo continente, principalmente pensando en que hay un Luis Ángel Malagón que está apretando muy fuerte, que ya es campeón en el fútbol mexicano y que Sí. hará todo lo posible también por no soltar el puesto que ya le ha dado Jaime Lozano. Momento de Julián Araujo. Julián, la temporada ha sido buena, sin más. No, no creo que esté Ujú. listo para dar el salto. Es un lateral que apenas tiene su primer curso en un máximo circuito del fútbol europeo, entonces diría que es buena temporada. Y además García Pimienta, siendo un entrenador muy académico, muy adepto al juego de posición, diría que le ha dado mucho más protagonismo del que esperaba.
a título personal, ha superado mis expectativas. Sí, la temporada de Julián es buena, más porque estuvo en un equipo bastante divertido, que fue eso, Las Palmas de García Pimienta, que también le dio protagonismo, llegó a ser titular también, mostró sus cualidades ofensivas, incluso defensivamente, pulió algunas cosas que antes eran sus debilidades y sobre todo en selección las vimos, como esa defensa del segundo palo. En los duelos, a mí Julián me parece un lateral bueno, la verdad, para enfrentar a extremos muy desequilibrantes, me parece un lateral confiable, y eso lo mostró también. Tuvo de por medio también alguna sanción, algunas lesiones sobre el final también. Entonces, en general yo creo que es buena. No podríamos decir que fue titular indiscutible, pero sí fue titular por varios tramos de la temporada. Entonces, buena. Y de cara al siguiente curso, Doug, bueno, yo dudo mucho que el Barcelona quiera tenerlo de vuelta ahora, sobre todo porque no va a estar Xavi, va a estar Hansi Flick, y pues Xavi era quien lo conocía. El entrenador alemán no lo conoce. Veo complicado que regrese al Barcelona, que para él sería dar un salto, jugar en el Barça, pero yo creo que si se puede prolongar su préstamo con Las Palmas o tener otra sesión en un equipo de semejante categoría en la primera española, yo creo que sería lo mejor para Julián. De acuerdo en lo que mencionabas de prolongar su préstamo, creo que sería lo mejor, o que incluso pueda pasar a un proyecto de la misma jerarquía en el fútbol Sí, sí, español. eso. Y eso que comentabas de que no era indiscutible, es importante destacarlo. Yo creo que no fue indiscutible por las mismas circunstancias que se presentaron, porque en la Nations League se lesionó. Ujú. Luego, me parece que en la fecha FIFA previa a noviembre, por ahí, donde México enfrenta a Honduras, también tiene alguna lesión y eso le afecta un poco en el ritmo que ya acumulaba y también esa expulsión de 4 partidos que tiene en la Copa del Rey creo que le afecta Sí, bastante porque yo creo que si no hubiera sido por eso, García Pimienta le hubiera respetado el lugar, porque cuando Julián estaba disponible y en ritmo, él era, a ver, no diremos inamovible, pero sí, García Pimienta lo tenía en un importante. cierto, sí, le daba su lugar, entonces coincidimos en que es buena temporada, en cuanto igual a lo que mencionabas de la capacidad que tiene para afrontar duelos, tiene una capacidad de mejora importante, creo que se ha visto sólido, principalmente porque ha estado muy bien arropado también por lo que le ha solicitado su Ujú. entrenador, donde no tiene tanta profundidad a diferencia de lo que lo veíamos en el Galaxy, que constantemente llegaba a línea de fondo, que prácticamente era como una flecha, como un extremo, que pisaba constantemente la línea de cal. Y en este caso sí ha sido, diría, una función bastante más controlada, que Julián tenía que esperar un poco más para interpretar ese momento adecuado para poder subir y eran muy mesurados sus movimientos. Entonces cuando Julián tenía que replegar, podía hacerlo a partir de la velocidad que tiene, que me parece igual una gran virtud que tiene. Él podía regresar a encarar el duelo y tenía mayor probabilidad de salir con éxito de eso. Entonces, sí ha mejorado, pero todavía tiene un margen de crecimiento importante. Tiene 23 años, entonces diría que es una de las exportaciones valiosas que hemos tenido en los Ujú. últimos años. Ahora pasemos con Irving Lozano. Si no me equivoco, iba el de atrás. Ya no lo recuerdo Sí, de sí, sí, memoria, güey. Sí, ibas porque me atrás. cortan los nombres. Pero Lozano, ¿qué opinas del Chucky? Buena temporada para mí la del Chucky, no me parece espectacular, me parece buena. Campeón de Países Bajos, lo mismo, sin ser titular indiscutible. Tuvo, tuvo una lesión, cuando regresó de esa lesión fue titular, luego la perdió al final por el buen nivel de Malik Tillman y de Johan Bakayoko. Pero el Chucky también teniendo un rol en donde podía jugar en ambas bandas, un rol donde no aporta tantas cifras, donde también eh, incluso jugaba muchas veces por dentro. Para mí lo del Chucky, bueno, no como un mediapunta, pero sí muchas veces no jugaba tan pegado a la banda porque ahí estaba Serginho Dest. Entonces, para mí, sin ser protagonista en ese PSV Eindhoven, que fue mucho tiempo invicto en la Liga de Países Bajos, creo que tuvo un rol
importante, diría, sobre todo como ese jugador 12-13, buena temporada del Chucky. Se dice que en enero de 2025 va a ir a jugar a la Major League Soccer, pero de momento yo lo pondría en buena, entonces no sé cómo lo veas tú, pero lo del Chucky creo que le podemos poner la palomita. Tal vez la primera gran discrepancia que tengamos en este espacio, porque, a ver, no soy tan fatalista, tampoco creo que sea como un no tarda en regresar. Yo la pondría en Regular. regular. La mayor parte de los partidos que vi de Irving Lozano no me ha gustado mucho. Creo que tanto por el rol que tuvo, como por rendimiento veía a Lozano limitado en sus movimientos, unidireccional, predecible, porque sí trazaba esa diagonal hacia adentro que todo el mundo le conoce, pero como es un jugador tan diestro, daba la sensación de que el central de turno que le tocara defenderlo, bastaba con que le cerrara ese pasillo interior para poder limitar el margen de acción que tenía Lozano, y naturalmente el mexicano se desesperaba y buscaba disparar a puerta y ya no era tan efectivo como tal vez lo fue en su primera etapa en el equipo granjero, y como en algún momento quizá en el Napoli también lo pudo replicar. Se fue rotando entre extremo por izquierda y extremo por derecha. Creo que cuando jugaba de extremo por derecha aportaba un poco más al PSV Eindhoven, porque podía desbordar, podía explotar ese centro que tiene, o esa capacidad de conectar en horizontal, ya sea con un centro diagonal o por aire, pero creo que Lozano ahí lo hacía un poco mejor. Pero el techo de Lozano para mí ya no es que vaya a crecer demasiado después de esta temporada. Muchos teníamos la duda de si regresar al PSV como tal iba a ser un retroceso o era simplemente un paso al costado. Pero vista la temporada, creo que no va a crecer demasiado la carrera de Lozano. Y si se va a la Major League Soccer, yo tendría esa sensación, no tanto de frustración como la carrera del Chucky pudo apuntar más alto, sino creo que quizá ese era el techo de Lozano. Yo creo que el Chucky alcanzó su techo desde hace ya un buen rato. No me parece un jugador que sea creativo. Era un futbolista que condicionaba mucho a partir de su velocidad, de su desborde, y con el tiempo eso lo fue perdiendo, evidentemente. En el Napoli, de hecho, en la temporada donde fue campeón de la Serie a mí no me parecía un jugador de los más importantes del Napoli, ni siquiera top 5, ni siquiera de cerca. Creo que era un futbolista que a nivel de sistema le beneficiaba un poco por lo mismo, porque jugaba por derecha, podía aportar profundidad, pero no me parecía que el Chucky tuviera ese rol muy destacado. Ahora en el PSV, entiendo a dónde vas, que no fue una temporada realmente destacable, porque ni siquiera era un futbolista regular en Incluso todas en sus cifras no intervenciones. lo fue, Oscar. No, no, Incluso no, en es lo que te cifras. decía, o sea, no es un futbolista que genere cifras y de cierta forma sí es predecible, incluso en selección, hombre, yo lo pondría como bueno por lo mismo, o sea, creo que de acuerdo con sus limitaciones, con que ya es un futbolista que alcanzó su techo, es que no le podemos pedir más al Chucky, o sea, no es un goleador, no es ese jugador determinante en últimos metros. Si lo quieres poner en regular, la verdad, me cuadra también, pero ponlo por delante de Montes, eso sí que para mí fue mejor que la temporada de Montes. Ok, yo te compro, lo ponemos en regular, pero El por mejor delante, de los regulares, ¿eh? el mejor de los regulares se podría decir. Antonio Portales, nuestro amigazo que ya nos visitó aquí en Editorial Uy, Puskas, es una buena temporada para mí. No es sí, un sí. salto fácil. Diría que más allá del ritmo, de dar el salto del fútbol europeo como tal, es a las condiciones climatológicas, es A a todo. hablar un idioma distinto, de no conocer a nadie, porque no hay futbolistas mexicanos que hayan triunfado demasiado en Escocia. O sea, recuerdo a Efraín Juárez, que estuvo en el Celtic, Sí, pero realmente no hay tanta referencia de los escoceses sobre qué es lo que puede aportar un futbolista mexicano, y yo le aplaudo mucho a Antonio Portales que se haya animado a dar ese salto cuando también era un proyecto recién ascendido, y además logró entrar a esta fase final donde podía pelear por el campeonato. Tiene mucho mérito
y Tony Docherty, que es su entrenador, le tenía mucha confianza también. Atraviesa 2 lesiones importantes, pero que haya regresado de su lesión inmediatamente, haya también retornado al 11 para el entrenador, tiene mucho mérito. También tiene un techo, creo que tiene un margen de mejora también, pero consciente de sus capacidades ha hecho buena temporada. Sí, es que por lo mismo que decías, dar ese salto de liga de expansión al fútbol europeo, bueno, es un salto demasiado drástico desde mi punto de vista, e incluso a un fútbol, a una liga que de entrada no es mediática y a un equipo que dentro de esa liga no mediática es menos mediático. Si se hubiera ido al Rangers, al Celtic, bueno, quizá la gente lo entendería mejor, pero ir al Dundee también me parece un acto de valentía muy importante y desde que llegó se hizo titular, lo mismo por ese par de problemas físicos que atravesó, perdió algo de continuidad, pero regresó y lo mismo, volvió al 11 y jugó el playoff de campeonato como titular, de hecho. Y también hay que decirle a la gente que no se deje llevar por sus goles, porque estamos hablando de un defensa, no de un delantero. Entonces el hype con sus anotaciones fue desmedido. Defensivamente hablando, aunque también tiene ciertos momentos donde es demasiado impulsivo y desde mi punto de vista eso lo podría corregir. A mí, por ejemplo, me parece un central que es valiente, que incluso cuando decide jugar un poco más adelantado lo hace bien, que tiene esa noción, esa lectura de juego para ocupar zonas altas y lo mismo por juego aéreo, por lo mismo por su físico, me parece dominante, incluso diría. En los duelos también es bueno. Tiene muchas cualidades que le hacen destacar en una liga tan física como la escocesa. Creo que hay que ser mesurados también, no me parece que esté para dar un salto, creo que la liga escocesa le viene muy bien, pero valorando ese salto que dio, yo lo pondría en buena también. Descabellado no sería que Lozano lo tome en cuenta en algún momento si sigue en esta forma, ¿no? Naturalmente Sí. habría que voltear a ver lo que está haciendo un mexicano en Escocia. De hecho, ahora que mencionabas lo del Rangers, también me acordé que estuvo Eduardo Herrera, delantero de los El Pumas, Gullit, sí, y el sí. Bullet Peña, y no les fue para nada bien tampoco en No, no, Escocia. no. Entonces, podríamos decir que su campaña tendría que ser de lo más rescatable de los mexicanos que hemos tenido en Escocia. Así que Sí, coincidimos que es buena temporada, ya mencionabas lo de sus virtudes. Sí he notado que tiene que ser quizá un poco más mesurado para detectar el de momento acuerdo. adecuado para saltar al anticipo, porque en el partido contra el Celtic, en el partido contra el Rangers, tuvo errores de la misma naturaleza, de que por esa impulsividad no tomaba una buena decisión y permitía que el delantero tuviera mucho espacio a su espalda para poder atacar ese intervalo. Así que eso es lo que podría mejorar, pero por aire lo ha hecho bien. Es educado con balón, hay que decirlo. Sí, 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 sí. Así que sí podemos destacar bastante de su campaña. Rodolfo Pizarro no había Va, empezado tan mal, no había empezado tan mal. mm, De hecho, estaba teniendo algunos minutos con Matías Almeida, pero sí. después desapareció del mapa totalmente. Tuvo un deceso, un problema familiar importante, y creo que esto también pudo haber repercutido mentalmente, así como en su rendimiento, pero es que ya ni siquiera aparecía en las convocatorias, así que ni dudarlo, yo creo que no tarda en regresar. 100%. Es que para mí de Pizarro no hay mucho que comentar porque no lo vimos tanto, sobre todo ya en este segundo semestre de campaña. Es un jugador que incluso llegó a luchar por la posición, entre comillas, con Orbelín Pineda. Jugaban en un rol muy similar, sobre todo cuando Almeida ocupaba ese diamante en el centro del campo, más recargado en la izquierda, a veces como enganche ahí Pizarro podía aparecer, pero para mí es un futbolista que siempre ha tenido mucha calidad, pero dio el salto a Europa para mí muy tarde. Debió darlo mucho antes porque incluso se dice que tuvo las posibilidades, pero al final en una liga que tampoco es muy mediática, en un equipo que también me parece que tiene una identidad reconocible, como es el AEK de Atenas, pues Pizarro no encontró ese protagonismo y yo creo que no tarda en regresar. Sí, a ver, Pizarro era un jugador que estaba esperando revitalizar su carrera, porque venía deambulando entre el Inter de Miami, el préstamo Sí, con los Rayados de Monterrey,
Y fíjate, Pizarro es un jugador que a mí me encanta, me gusta mucho cómo juega Pizarro, pero es un salto de nivel importante, también la regularidad hay que tomarlo en cuenta y si encima tiene una situación personal que le pueda quejar en su rendimiento, no es algo que podamos ignorar, pero desafortunadamente para Pizarro, pues sí, no va a poder prolongar demasiado su carrera en el fútbol europeo. Estaba peleándose también la media punta con Gacinovic, el serbio, que por cierto confirmado para la lista de convocados para la Eurocopa, y Steven Zuber, el helvético, el suizo. Al final era el tercer media punta en la plantilla para Matías Almeida, que el argentino en su momento había confiado mucho en él en su etapa en el Guadalajara. Era un futbolista, Chivas, era protagonista, entonces seguramente de ahí emanó la motivación por convocarlo, por traerlo a Grecia, pero bueno, a veces no funciona y también la competencia en el fútbol europeo es muy intensa. Distinta a la situación que vivió el maguito Orbelín Pineda, yo diría que está listo para dar un salto, ¿eh? No sé si coincidas conmigo, pero 2 temporadas muy regulares en Grecia. La primera creo que fue mejor, también hay que decirlo, pero incluso tuvo este cambio de roles muchas veces a lo largo de la campaña que lo convirtieron en un futbolista indispensable. No importaba si Orbelín Pineda jugaba de lateral derecho, porque literalmente Matías Almeida en algún momento de la campaña lo puso como lateral derecho. Si jugara como medio centro en doble pivote con Johnson o con Szymanski, o como media punta, pero Orbelín Pineda siempre estaba en el 11 titular de Matías Almeida y lo hacía a muy buen nivel. A mí la versión de Orbelín que más me gusta es cuando tiene más libertad para invadir zonas, porque es un jugador que tiene mucha movilidad y que le da mucha agilidad al juego, ya sea del AEK de Atenas o de la selección mexicana. E incluso hubo una etapa en donde pisaba mucho la zona de mediocentro y a mí me gustó cuando vimos eso de Orbelín Pineda, sinceramente. Lo que decías, la primera temporada fue mejor en general del AEK de Atenas porque fueron campeones, ahora disputaron la Europa League también, que fue una ventana importante para Orbelín, aunque sus actuaciones no me parecieron tan destacadas. Sin lugar a dudas creo que fue correcto, pero sin ser destacado. Orbelín, entre listo para dar un salto y buena temporada desde mi punto de vista. Si me dices que Orbelín está para jugar en un, ¿qué te gusta? En un, ¿qué será? En un Betis, en un equipo Equipo de de... segundo nivel en Europa, ¿me compras? Sí, sí, de acuerdo, en un equipo quizá de mitad de tabla de España, por ejemplo, de Serie A incluso. Yo creo que sí, Orbelín tiene el nivel para hacerlo, aunque si se queda en el AEK de Atenas también creo que puede mantener un buen nivel para llegar a la Copa del Mundo. Yo la verdad me voy muy satisfecho con el nivel del ex de Chivas. Totalmente de acuerdo. Quizá él piense también en dar el salto para meter un poco más de presión a Jaime Lozano, ¿no? Porque dice, Sí, bueno, la diferencia entre el nivel que podemos apreciar en el fútbol griego en comparación con el fútbol mexicano no es lo mismo que si lo comparáramos con la Premier League, con la Liga sí, Española, con el fútbol italiano. Grecia es una liga de segundo o hasta tercer nivel en Europa. sí, sí, El AEK jugó Europa League y bueno, tienen participaciones destacadas por ahí algunos equipos griegos, pero realmente en la UEFA Champions League no participan, al menos no últimamente, de manera destacada. Y ahí es donde quizá Orbelín Pineda pueda dar el salto, pero coincido totalmente contigo también. Mientras menos limitado esté en su margen de acción Orbelín sí, Pineda, es más mejor. cómodo va a estar. Y creo que en selección también se ha manifestado mucho cuando se le escora demasiado a la banda como extremo Ujú. izquierdo y no lo posicionan por dentro, pero tal vez el sistema de Jaime Lozano no le beneficia tanto. Aún así, a mí me gustaría que se prescindiera menos del maguito, porque un futbolista de ese perfil no sobra en la selección mexicana. Entonces, yo lo colocaría como listo para dar un salto, pero también Sí. porque creo que su carrera lo demanda, no tanto por su capacidad o no, sino porque creo que si Orbelín Pineda quiere dar un paso más adelante,
ya no es un joven, ya tiene 28 años, me parece, Sí, y me parece que tanto sí. margen de crecimiento por la misma edad que tiene ya no es vasto, ya no es holgado. No, Orbelín ya no es joven, de hecho ahora estaba buscando la edad exacta, tiene 28 años precisamente. Buena memoria, Y ¿eh? bueno, punto para ti, Hugo. Pues al final creo que Orbelín, como decías, es un futbolista que, de hecho en selección, yo digo que es un perfil único el de Orbelín. Me cuesta mucho trabajo entender por qué Jaime Lozano nunca se ha animado a poner ese centro del campo, Edson Chávez Orbelín, que para mí estaría súper equilibrado en las tres alturas. Pero bueno, confía mucho en Eric Sánchez al final de cuentas. El tema del nivel que comentas también es importante porque la liga griega no es que sea mediática al final de cuentas, aunque ojo que estamos grabando en la madrugada del miércoles, en un rato más el Olympiacos podría ser campeón de la Conference League, ya veremos. Pero para mí el AEK de Atenas es un equipo súper competitivo que incluso está para jugar competiciones europeas constantemente y Orbelín es parte de eso y es titular indiscutible incluso con roles muy variados, aunque dentro de todos esos roles variados lo que siempre coincide es que tiene esa libertad de movimientos y Orbelín es eso, tienes que darle esa, esa libertad para que él pueda ser un futbolista importante en las posesiones, entonces ojalá verlo en un equipo que tenga más tensión competitiva, Duke. Tengo la sensación de que él lo va a buscar, ¿eh? Que lo va a Ojalá buscar que sí, ojalá. y ojalá se dé, porque calidad, creo que a diferencia también de lo que comentábamos con otros jugadores, creo que la tiene. Es una lástima que el Chacho Coudet en su momento en el Celta de Mm, Vigo no le haya dado esa regularidad, pero en un equipo de segundo o tercer nivel, en una de las principales ligas europeas, a sí, mí me haría total sentido. Entonces, le pedimos a la gente que nos haga los comentarios para calificar nuestro tier list, si están de acuerdo o quedó no. Creo que lindo, ¿eh? fue algo equilibrado, Sí. no todo fue miel sobre hojuelas, no todo fue color de rosa, pero entonces podríamos decir que el balance de los mexicanos en Europa no fue tan malo como Mm. podríamos pensar a priori, ¿no? Pues es que hubo varios que tuvieron temporadas rescatables, ¿no? Ahí lo vemos, Edson, Johan, Santi Orbelín, los que están en buena temporada y el resto pues ya son un poco más discutibles, ¿no? Pero dentro de todo son poquitos, sí, son 13 puntualmente, pero de esos 13 tenemos uno que está en la Premier League y pues yo me voy pues no satisfecho porque no me gusta ver tan pocos mexicanos en Europa, pero sí me voy, ¿cómo te lo digo? Me voy esperanzado de que la próxima temporada los mismos que destacaron puedan hacerlo y que ojalá veamos a dos o a tres dar un salto a un equipo mayor. El problema es que si estos cinco se regresan o disminuyen el nivel de competición, es que algunos los puedan sustituir, que algunos Ojalá. sigan siendo exportados y no es así, porque si uno analiza el perfil de cada uno, a ver, Ochoa ya no va a apuntar demasiado alto, rebasa los No. 35 años y su capacidad de crecimiento ya es nula, ya ha dado sus mejores años. Jorge Sánchez y Montes vienen de esa generación del bronce olímpico, pero creo Sí. que habla hasta cierto punto mal que no se hayan podido consolidar, porque qué se ha hecho mal en su formación para que no sean competitivos en el fútbol europeo. Y el caso de Lozano y de Pizarro, que son de la misma generación, Sí. pues también ya un poco en declive su rendimiento. Y de algunos de estos futbolistas, pues sí, algunos son jóvenes, otros no tanto. Por ejemplo, Raúl Jiménez no creo que se extienda demasiado su estancia en el fútbol europeo, pero es eso, que no hay futbolistas que estén reemplazando estas vacantes que van a dejar los que van a regresar. Así que dejamos esa reflexión, también dejamos obviamente de compartir la pantalla para cerrar el video y nuevamente hacemos el llamado, querido Oscariño, para que la gente nos comente si están de acuerdo con nuestra lista o no. Por supuesto que hagan su propia lista y que maticen, ¿no? Que nos expliquen las razones por las que algunos futbolistas pueden encajar en cierta categoría o no tanto. Pero mientras tanto, recuérdale a la gente
tus redes sociales. Vaya que ha durado este video, ¿eh? Vaya que ha durado, ¿eh? Ha durado más que la carrera de César Montes en Europa, al parecer, próximamente. Ojalá no, ojalá se quede más tiempo. Pero mira, a mí me encuentran en X como @OscarMendoza02, ahí lo ven. Ya saben, solo para hablar de fútbol. El otro no lo voy a decir porque no quiero que nadie esté molestando. Pero bueno, también debo mencionarles que estamos sacando una serie de especiales de fin de temporada en Editorial Puskás. Ya tenemos uno grabado de Edson Álvarez, ya tenemos este. Y por ahí nos esperan otro par que ya les estaremos avisando. Cotizados, cariño, al no mencionar su Instagram, pero vayan a seguirlo también en su ex, @OscarMendoza02. A mí me pueden encontrar en ex y en Instagram como @Douglas_Sierra B. Me sumo a lo que dice Oscar. Esos especiales valen bastante la pena porque recapitulamos bastante de cómo se han desarrollado las temporadas de los mexicanos en Europa, principalmente de aquellos a los que creemos que vale la pena desmenuzar, porque pues algunos no han tenido tanta actividad. Y sí, 55 minutos, ni el Gullit Peña se atrevió a jugar tanto Con el en el Rangers, ¿no? Rangers de Escocia, así que pues nos podemos ir satisfechos, pero siempre teniendo una conversación enriquecedora. Así que así la dejamos por el momento. No se olviden de seguir los contenidos de Editorial Puskás, también sigan Apuntes de Rabona, como ya lo saben, hay una fusión entre ambos canales, entonces apóyenos mucho y nos despedimos, nos vemos en la próxima. Chao.